tardes para todos, ¿cómo les va? Por supuesto que el tema central del programa tendrá que ver con lo que hoy está comentando todo el mundo y que se puso sobre la mesa, que son las contrataciones. Ustedes saben que en nuestro país, en cargos públicos, ¿no? Lo que tiene que ver con reglamentación o regulación es para la administración central, pero después intendencias y municipios no hay nada escrito y por eso cada tanto surgen aquello que por algo siempre se repitió como una máxima, ¿no? Aquello de que en la política los favores se pagan con cargos. No es leyenda urbana, en algunos casos será así, en otros no, tendrá su razón de ser, no. ¿Hasta qué punto como ciudadanos tenemos que poner la lupa y hasta indignarnos si es necesario, y en qué otros hay que entender lógicas o mecánicas del propio sistema político? Lo dejamos para dentro de un ratito nada más, porque hay otro tema que preocupa y bastante, en especial a quien nos acompaña en estudios en este momento, que es Miguel Barrios, que es secretario de Asuntos Legales de SUPU, Sindicato Único Policial del Uruguay. Porque ustedes saben que la tarde de ayer, una vez más ocurre que a un policía que está haciendo custodia de una mujer que había hecho denuncia por violencia doméstica, bueno, lo agarran delincuentes armados, le terminan robando el chaleco, el arma, le dan un golpe en la cabeza, le salió barato, ¿no? Porque podría haber sido cualquier otra cosa el resultado. Lo que está, bueno, generando bastante inquietud en distintos frentes. Por un lado, las propias víctimas que son custodiadas o cuidadas por una policía que a su vez termina siendo víctima de otro episodio delictivo. ¿Por qué un solo policía haciendo custodia? ¿Qué pasó con las tobilleras? ¿Es cierto que es porque no dan abasto? ¿O aún muchas veces es un policía que acompaña la medida de la tobillera también? ¿Podrían dedicarse dos? ¿Cambiaría la situación? Bienvenido, Miguel. Gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Yo lo planteé muy general. Ahora, vos plantealo desde tus necesidades, ¿no? Desde la institución. Bueno, el tema de tobilleras, inicialmente no hay por qué negarlo, fueron exitosas, ¿no? Sí, lograron claro, contener aquella primera andanada de situaciones que merecían una vigilancia especial. La georreferenciación de la víctima y el victimario eran lo ideal. Sobre todo porque habían además mecanismos para interceptar al posible agresor cada vez que se acercaba. Había una aproximación con llamada, una advertencia y bueno, si no se disparaba la reacción policial. Llegamos, creo que fue un límite de 100 y poco de pulseras y ya después el Ministerio, creo que a mediados del año pasado empezó a advertir de que, bueno, que estaba llegando al límite de la capacidad para responder a esta necesidad. Sí, porque además primero fue en Montevideo, pero después fue para el interior. Para el interior también. Y en base a eso se empezaron a implementar otros sistemas que cubren, o sea, van sobre el mismo objetivo, que es proteger a las víctimas, Sí. pero esta vez se hace con el trabajador policial en el lugar. Y acá tiene mucho que ver el contexto. Se hace generalmente en lo que es zona 3 y zona 4, que es toda la parte de periferia de Montevideo, y es un contexto hostil, no es un contexto que sea amigable, digamos así, para el policía. Hay niveles, ¿no? A veces la propia víctima rechaza la custodia y está impuesta además por directivas del fiscal y avalada por el juez. Ah, claro, no es que necesariamente ella la pide, capaz que puede llegar a ser un caso de que después se arrepiente de haber denunciado y tiene otro problema, entonces. Claro, se da esa situación donde hay mucha tensión entre la víctima y quien es la custodia. Y quien la custodia. Y después está el otro punto que es el entorno. El entorno muchas veces tampoco es amigable. ¿Y cuánto cambia que sea uno o dos? O también dos es demasiado ingenuo en un contexto delicado como tú planteás. En esos sectores de Montevideo podemos poner hasta 5, pero no sé si el número es la diferencia. Entonces, seguramente va a bajar la probabilidad de que estos hechos ocurran. Pero entonces si no es el número, la clave, ¿qué es la clave? Porque clave merece custodia quien la merece. Sí. Para algo está el policía. Entonces, sí. ¿Cuál es la clave? Bueno, en la actualidad, cuando se pasó el sistema de pulseras, que reunía una cantidad de información determinada, sí, y que no era necesaria o no era imprescindible otra información,
se trabajaba de una forma, con una información muy básica. Ubicaciones, advertencias y reacción. Sí. En este caso, cuando el policía ya está en el lugar, no tiene la georreferenciación del posible agresor, entonces tiene que contar con alguna información básica, cómo ser, y paso a numerar. Información del perfil del agresor, una imagen del agresor, que es elemental para poder proteger a una persona. Pero pará, ¿se da que va el policía a custodiar a una víctima y no vio la cara nunca del agresor? Se da, es lo más corriente. ¿Y cómo sabe de quién se tiene que defender y de quién tiene que defender a su custodiada, digamos? Es inexplicable. Hoy repasaba temprano en la mañana normativa del año 71 a 76. Decía entre los cometidos de este decreto que la consigna, entre otras, en general, pero dejando de lado el especial, era conocer el lugar, ¿no? Cómo funcionaba la lógica del lugar, el funcionamiento, la dinámica de la gente que entraba y salía de los lugares, los centros comerciales, la gente conocida en el barrio. Para poder detectar lo inusual, ¿no? Exacto, conocer lo que ya estaba para ver lo inusual cuando ocurre algo. Estamos en 2018 y ese elemento que antes era intrínseco de un despliegue policial, hoy en esta materia se excluye. Bueno, ¿se excluye o ya está incorporado hasta en el sentido común? Bueno, no es de sentido común porque no se brinda esa información. Se ha solicitado por parte de muchos trabajadores policiales a la hora de ir a cubrir una custodia. ¿Y a quién y quién responde? Bueno, ¿Y a qué veces se responde? se le solicita a los encargados de turno, a los subcomisarios de guardia y hay diferentes respuestas. La primera es que no. La segunda es que hagan un censo en la cuadra. No, la primera es que no porque no hay, no la tienen. No, la información está. ¿Confidencial? Claro. Ah, bueno, ahí me perdí. ¿Confidencial para el que va a custodiar? Sí. No, ahí me perdí, ahí no entendí. No entendí la lógica. En otros casos, la respuesta es que hagan un censo en la cuadra, ¿no? ¿La respuesta es, perdón? Que hagan un censo. Quieren información, hagan un censo en la cuadra. Es una broma, ¿no? Es una broma de mal gusto. Sí. Y la otra es que... O sea, ¿se ningunea al policía que tiene que hacer la custodia? Sí, le toman acta porque se resiste a ir sin información y un rato antes de que le tomen acta le dan una información muy básica, como el nombre, una imagen de él que se la muestran del posible agresor. Masculino morocho, 1,70, punto. Algo muy elemental, ¿no? Estatura, peso, complexión física, bueno. Si tiene un perfil, por ejemplo, si tiene conocimientos militares o policiales previos, ¿no? Sí, hablamos de alguien con antecedentes penales importantes. Hace la diferencia, si ha tenido antecedentes penales o no, hace la diferencia. Si tiene familiares en la zona, hace la diferencia. Tu programa que insista con algo que parece de sentido común, pero hay veces que desde afuera no se entiende. Como secretario de SUPU, esto saltó no hoy, saltó antes. Sí. ¿No pudiste en algún momento sentarte con un mando alto a decirle, che, pasa esto? Lo hemos hecho. ¿Y? Y estamos esperando respuestas. Lo primero que hicimos el año pasado, a mediados del año pasado, fue plantearlo a la subdirección de la Policía Nacional. Pedimos hablar con el director, pero el director no nos recibió el subdirector. Le planteamos este tema, le dijimos cuáles eran nuestras preocupaciones en base a este criterio de trabajo policial. No era ya un criterio de condiciones de trabajo. Eso no de estrategia operativa. Vino después el tema de las condiciones de trabajo. Le dijimos, no conocemos la información del agresor, no conocemos la composición del núcleo de la persona, o sea, que convive con la persona a la cual vamos a cuidar. No sabemos si hay alguien que puede facilitar una entrada, no conocemos la locación, o sea, las dependencias de la casa. Si tiene un muro derribado, o sea, en el frente es muy seguro y en el fondo hay un muro derribado que da un baldío, ha ocurrido. El agresor puede entrar por el fondo. ¿Y qué te respondieron? Además, partamos de esta base. El agresor en algún momento convivió con la víctima y muchas veces en la casa donde estamos prestando la custodia. Si hay alguien que conoce mejor la casa que el funcionario que va ahí, es el agresor. Obviamente. Entonces es imperioso tener toda esa información. Y cuando tú trasladas esta inquietud, la primera vez que lo hicieron, ¿no? Sí. ¿Qué respuesta tenés del otro lado? Bueno, toman nota, pero la respuesta no la vemos en la práctica, no se dispone. ¿Por lo menos lo entienden el planteo o les parece que está fuera de lugar? Yo creo que con los años que llevan ellos en la policía, que son más de los que llevamos nosotros, ellos deben llevar, algunos son retirados ya, así que deben llevar más de 40. Nosotros llevamos escasamente 17. Bueno, los que me acompañaron sí llevan más de 40 también, que son compañeros más antiguos que yo en la fuerza. Creo que todos entendemos cuáles son las necesidades operativas para desarrollar esto con calidad. Sí. Porque además
el Ministerio del Interior tiene un departamento de género que suponemos nosotros que quiere calidad en la custodia de sus víctimas, ¿de acuerdo? Nosotros estamos tratando, en principio, de hacer lo que siempre hace el SUPU, plantear una cuestión que tiene que ver con condiciones de trabajo, pero al mismo tiempo que tiene un efecto directo sobre la calidad del servicio que se brinda. De otra manera, estos temas siempre pasan a segunda instancia, no los planteamos directamente. Es el segundo compañero que tenemos que es agredido. El primero fue una compañera que fue agredida en el marco también de una custodia, y este es el segundo. La otra información la otra cuestión que tiene que tener cada compañero que está ahí cumpliendo esta función es la comunicación. Hay decenas de policías que dicen que las nuevas baterías de los equipos Tetra, estos que adquirió el Ministerio del Interior, que de mi punto de vista, y yo creo que muchos compañeros lo entienden así, ha mejorado la comunicación. Algo hay en esas baterías que se cargan y se descargan porque además el uso es realmente intensivo. Y no es nuevo tampoco este tema, también se planteó el problema de las comunicaciones. Hay sectores de Montevideo que falla la comunicación y son momentos claves, ¿no? O sea, que pedir refuerzos en una instancia como esa... Claro, entonces hay otro problema ahí que también es de operativa, que es que cada encargado de turno, lo dicen las disposiciones policiales, debería recorrer todos estos puntos, no solo para controlar, sino para ver si ese que está ahí necesita algo, y si es una recarga de batería. Entonces, lo digo además desde que me ha tocado estar de encargado de turno en unidades de despliegue operativo, ¿no? De comisarías. Uno recorre y pregunta, además de controlar, pregunta, ¿necesita algo? Bueno, una recarga de batería, uno lleva baterías cargadas y las recambia. Son cuestiones muy elementales que con el correr de los años se ha perdido. También me imagino que habrá seccionales en donde se trabaja con un poco más de ganas y vocación que en otras, ¿no? Yo me imagino que habrá más espíritu de cuerpo en algunos lugares que en otros, donde no es necesario pedir, por favor, me recargás, ya te la recargaron porque saben que salís en tal horario. No sé, me imagino, ¿no? Generalmente los equipos se entregan cargados, pero el uso, o sea, hay que entender que el equipo no solamente se descarga cuando se usa, sino cuando retransmite la frecuencia, y eso genera que la batería se agote rápidamente también. Si en una mañana no pasa mucho, perfecto. Si en una mañana hay mucho tráfico de comunicación, también se descarga rápido. Ese otro elemento debería estar también a revisión por parte del Ministerio porque es necesario. Lo otro es que el Ministerio sacó una aplicación sobre violencia doméstica, se hizo una presentación pública además. Sí. Nosotros consideramos que es súper útil y además creemos que se puede ir más allá todavía y hacer una georreferenciación de los policías que están en servicio, es decir, todos los que están afectados a un turno de mañana, tarde o noche, pero al mismo tiempo tener georreferenciados a los que no estamos en servicio. Por ejemplo, ahora yo no lo estoy y podrían georreferenciarme a mí si hay un delito a 2 cuadras de acá o a 50 metros. Exacto. Eso es la indivisibilidad y la permanencia que viene de la ley del año 71. Entonces, por eso mis diferencias a veces con el PAO, ¿no? Tengo una lejanía ahí con el PAO, pero entiendo igual la función del PAO. Pero quiero decir, tenemos compañeros que han sido asesinados muy cerquita de donde nosotros estábamos. En lo personal me tocó que mataron a un compañero a 3 cuadras de donde yo en ese momento estaba y enterarme cuando yo había llegado a mi destino, después de bajarme del ómnibus, que yo estaba ahí a 3 cuadras. Que capaz no hubieras podido hacer nada, o sí. O quizás hubiera podido aprender a los autores. Lo cierto es que la respuesta en los sistemas de teléfonos inteligentes que tenemos puede ser un botón de alarma. No tiene por qué especificar una causa. Y entre policías, codificarlo, etcétera. Hay gente que además, empresas que se dedican a esto, y me consta en Uruguay, y desarrollan estas aplicaciones. Tecnología, ¿no? Sí. No es imposible. Y en el marco de que las comunicaciones fallan, este compañero cuando fue agredido, además, hoy de mañana hizo una publicación en su cuenta personal de Facebook que daba medio friolera leerla, porque además decía que le habían apuntado con la escopeta y le habían gatillado y no salió el disparo. Le habían apuntado y gatillado con una pistola y no salió el disparo. Y por eso le pegaron los culatazos. O sea, la intención no era dejarlo con vida, ¿no? Claro. Estas aplicaciones podrían solucionar ese momento de pánico, ¿no? Apretar, porque a menos de 300, 400 metros de ahí están los equipos PAO. Es la zona del trabajo del PAO. Entiendo si no estamos intercomunicados entre nosotros, exacto. Es muy complicado. También te pregunto otra cosa. ¿Qué hubiera podido hacer tu compañero si estando solo
O sean dos, porque como tú decís, a veces el número no es la clave, ¿no? Baja posibilidad. Sí, bueno, claro. Sí. Si se vienen tres tipos que tú les ves, o sea, ya vienen en actitud de pesados, con armas a la vista, ¿qué pueden hacer ustedes? Porque capaz que solo es para mostrarse, hacerle a los cancheros y siguen de largo. O capaz que terminas muerto, te roban el chaleco y te roban la pistola. ¿Cómo se actúa en un caso así? La legislación en ese sentido es muy clara. Si hay Amenaza. ataque o amenaza Sí. a la vida, se puede responder, pero también tenemos un contexto que no es favorable, no es amigable. Así que todo lo que podemos solicitar de algún vecino no se tiene, en esos contextos no se tiene. Es decir, la policía... O sea, que ya a ver si visualizo. Si la policía da un tiro, a los 2 minutos te acribilla un ejército. No es eso, Sí. sino que, por ejemplo, en el caso de que se genere esa situación, de que no haya disparos, pero sí que Sí. se aproxime gente armada y todo lo demás, lo primero es proteger a la víctima. Sí. Eso es lo primero. Y en ese proteger a la víctima tiene que ubicarla. Volvemos al punto inicial. No hay información de la finca, no se sabe con quién vive, si vive con la abuela, con sus hijos, cuáles son las dependencias. Si vienen por ella o vienen por la policía, es información con la que hay que contar sí o sí para que esto tenga calidad y deje de ser, como es hoy, y esto va a caer un poco grueso, que las custodias policiales son meros espantapájaros en la puerta de la casa de una víctima de violencia doméstica. Pero esto lo hemos transmitido con absoluta claridad. Después vienen las condiciones de trabajo, el estar 8 horas custodiando a una persona o vecinos alrededor que no brindan un vaso de agua, que no permiten ir a un baño. Y no hablamos de una zona céntrica, hablamos de zona de contexto crítico, entonces ahí no hay un bar cerca como para ir al baño. No se puede dejar a la víctima sola. Si no hay colaboración de la víctima, ¿cómo se hace una custodia durante 8 horas sin comer, sin beber agua y sin ir al baño? No, los abogados. Yo no sabía que una persona no tiene derecho a negarse a una custodia. ¿No tiene derecho? A mí lo que me llama Si la de verdad no quiere y al final va a torturar a la custodia. Bueno, tenemos el caso hace unos meses de aquella señora que se finalmente mudó. fue ultimada y que había manifestado su intención de que no deseaba más la custodia, pese a que había sido ordenada por la justicia. A mí me gustaría detenerme en un aspecto de la narración que hizo Barrios, porque de alguna manera se relaciona con lo que hablábamos ayer. Parece que hubiera escuchado el programa, porque yo ayer, sin conocer absolutamente nada de esto, yo señalaba que expresaba la confianza digamos, en los servicios de la inteligencia policial, pero que yo notaba que la falla, si es que se puede hablar de falla, se producía en el nivel operativo. Barrios acaba de decir exactamente eso. Cuando Victoria le pregunta por qué los policías no están en conocimiento de la información mínima elemental para poder cumplir la función, es decir, para operar en el terreno, no hay una explicación lógica, no hay ninguna explicación. Es más, a veces se le levanta acta al funcionario. Quiere decir que... Y él dice, no, la información está. No es que no se sepa la información, no es que no se sepa quién vive en la cuadra, cómo se compone el núcleo familiar de la persona a la cual hay que cuidar, cómo se distribuye la casa, si hay... No, se sabe todo. Simplemente al funcionario que va a operar en el terreno no se le da la información, pese a que la pide. Es decir, hay un trabajo, es una cosa increíble. ¿Podrá haber casos de crimen organizado con una inteligencia que suponga que el oficial no tenga que saber? Pero en esto... Pero es que esto es una cosa totalmente... O sea, lo que yo dije ayer, sin saber esto, se ajusta exactamente a lo que es explica el mal funcionamiento, explica el divorcio entre los distintos estamentos de la policía. Eso fracasa porque hay un divorcio dentro de la propia policía. Esa es la explicación, no hay otra explicación. Creo que son casos totalmente diferentes. Perdóname, acá lo que hay es una burocracia, me parece, espantosa en darle lo mínimo elemental al policía teniendo la información. En el caso de ayer, no vamos a hablar del tema de ayer, hay un tema de inteligencia que yo no sé si es tan bueno como dicen que es. Pero tú le pones el nombre de burocracia, es lo mismo, no, Alfredo. No es lo mismo, no importa, no nos vamos a poner de acuerdo porque si no... No volver al tema de ayer, Pascale, vamos a hablar del tema de hoy. No importa el vocablo. A mí me interesa, fundamentalmente, pero no busques siempre ser dueño de la verdad, dejalo a los otros. Te doy mi opinión nada más. Lo que yo me planteo es lo siguiente, en contextos críticos, ¿no sería más lógico que en lugar de un espantapájaro en la puerta existan el tema de las tobilleras para el agresor?
¿Sería más lógico o no sería más lógico? Bueno, pero sería, a ver, vale. La ¿hay pregunta disponibilidad de perdón, Ese es el problema. ¿por cuánto, pues, lo hablamos antes de entrar, cuántas tobilleras hay funcionando en este momento? Debe haber cerca de 500. 500 y En este pico. momento hay exactamente Sí. 388 tobilleras. 300 tobilleras. ¿Está? ¿No hay tobilleras disponibles, Miguel? No. No hay, son muy caras las tobilleras. Ojo, el Ministerio lo anunció pasado mediados del año pasado. Dijo, estamos llegando al límite de la capacidad. Y bueno, y todo estos últimos 6 meses y los primeros meses se cubren con personal policial, que además... Señores, ¿me permiten? duda, Bueno, perdón. puede ser después de la pausa. No, pero no me están preguntando nunca nada. Que no se te olvide la duda, que no se te olvide, guardátela. Ya venimos. Para que no tengas que elegir entre el olvido y la memoria. Para que no tengas que Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. entre la nieve. Bien. ¿Retuviste la duda o se te olvidó? Tengo la pregunta todavía, quiero respuesta. Bueno, plantéela. Una tobillera sale aproximadamente $18, $20. Creo no equivocarme. Más o pero- menos. Pero dejemos abierto para que me corrijan si esto está actualizado. Más o menos $20. Sí. ¿Y no hay tobilleras por disponibilidad de qué? ¿De que no se compran tobilleras o no hay disponibilidad? ¿No hay para- presupuesto? Cuando hablan de que no hay disponibilidad, ¿es porque el seguimiento que se hace o porque no hay tobilleras específicamente? No hay tobilleras. Por $20 no hay tobilleras. Y ponen un policía en la puerta, Sí. que debe salir, el mínimo debe ganar $1000 por mes, más o menos. O sea que está, con el sueldo de un mes de un policía, compramos unas cuantas tobilleras. Los Pero números tu no cierran. pregunta tuvo dos aspectos. Hay que ver si es que no hay tobilleras porque no hay presupuesto para comprar tobilleras o quienes fabrican las tobilleras, por alguna razón... En el mundo no se pueden comprar no sé. tobilleras. Vos no No sé. hay tobilleras en el mundo. Pero No sé. igual voy a decir lo que charlábamos hace minutos. Yo preferiría no monetizar el tema porque no siempre lo más barato es la mejor solución. Claro, pero en este caso se ajusta a que es la solución más práctica en el contexto del El cual contexto estamos crítico que hablando. tú hablabas. No solo ese contexto. Pero no monetizar la situación porque nos lleva para otro lado. Y ahí hacer una visión economicista del problema del delito, de qué soluciones le damos al delito, es todo un tema. Yo a veces prefiero que se gaste un poco más y la solución es mejor. Pero en este caso no es mejor y sale mucho más caro. Sí, ahí es una pregunta para el ministerio que tiene que Queremos responderla. respuesta. ¿Por qué no hay más compra de tobilleras? ¿No? Que además Hay una tanto- teoría que tiene Verónica. ¿Cuál es? Bueno, yo creo que lo que ha pasado aquí, teniendo en cuenta, por ejemplo, que estas tobilleras tienen 100% de efectividad, que desde el año 2013 hasta ahora se aplicaron en 1.503 casos. En todos los casos, las víctimas estuvieron a resguardo, funcionó el sistema, aún en aquellos casos en que el victimario intentó acercarse a la víctima. Entonces no entiendo la lógica del 100% de efectividad y no tenemos disponibles. Algo falló en los cálculos. Hay una cuestión que me preocupa mucho, que es el avance en teoría de las políticas de género, que después en la práctica no se cumple. En el caso que tú mencionabas, cuando decís, yo le pido a un superior que me dé un dato, que me dé una foto de la persona que puede venir a Agredir a la víctima, y no se me da, se me contesta con un chiste. Yo creo que hay ahí un viejo resabio de aquello que pasaba cuando la mujer iba a la comisaría y le decían, bueno, pero vaya para su casa, o usted qué habrá hecho que lo provocó. Hay un subestimar a este tema que todavía lamentablemente, con 5 víctimas fatales más que cerramos el 2017, no ha hecho mella. No ha hecho mella en los mandos medios, pero no ha hecho mella tampoco en quienes tienen que tomar las decisiones presupuestales. No puede ser que al asumir la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia diga que no se crearon los juzgados especializados en violencia de género porque no hay presupuesto. Y acabamos de aprobar una ley que se demandaba como la solución en parte por ese abordaje integral. Yo creo que el próximo 8 de marzo, lamentablemente, la marcha va a tener que ser más multitudinaria que el año pasado, porque las cosas que se han resuelto han sido simplemente saludos a la bandera. Y Fachadas. Fachadas para quedar bien con los grupos. ¿Estás de acuerdo con que eso, están Miguel? demandando. ¿O tenés otra lectura también? Porque hablabas también de una cuestión cultural que generó mella, que genera mella en la policía de hoy. Sí, por un lado, la preocupación de todo el que va a cumplir la custodia es hacer el trabajo de la mejor forma posible. Eso que se mencionaba es cierto. Uno llega ahí y nota que hay un tema de... se subestima
ese tipo de misión, ¿no? De objetivo, que es cuidar a la persona víctima de violencia doméstica. Y no se tiene real conciencia de que si partimos de una base que cuando una persona quiere matar a otra, hay pocas cosas en el mundo que lo eviten, porque incluso el tiempo, deja pasar el tiempo, se saca la medida y lo hace, ¿de acuerdo? No quiero dar mucha idea, pero es la realidad de la situación actual. Entonces, esa parte que se subestima de la complejidad en la que uno va a desarrollar la tarea, que es cuidar a la víctima, por parte de los mandos medios, es lo que le hace contestarle con un chiste, con... Ahí estás dando toda la razón a Verónica. Sí, entonces. por supuesto, porque es un tema cultural. Y después se desconoce que además de ese problema puntual... Está el contexto. Está el contexto. Que además el contexto, pongamos por ejemplo que nunca fue a una custodia de este tipo, un mando medio, pero el contexto lo tiene que conocer si alguna vez pisó una unidad de despliegue, estuvo en algún contexto trabajando y sabe que es muy complejo llevar adelante cualquier tipo de finalidad policial. Entonces, hay una cuestión de ese orden. Te toca hacer custodio y lo tomás como te da pereza, qué clavo, orgullo nunca. No, no. A menos que te toque ser custodio de un político o algún famoso. Bueno, a mí me ha tocado, creo que las dos situaciones. Estar en lugares de vigilancia de autoridades públicas y me ha tocado hacer vigilancia de personas amenazadas, así que yo creo que el orgullo es el mismo. Uno, el cometido lo tiene muy presente, eso... ¿Es el rubro violencia de género que está más ninguneado, que es donde...? No, donde uno siente menos apoyo es ahí. Y bueno, sí, es otra forma de decirlo. Institucionalmente, sí. Yo escucho a Zabaleta, por mencionar una referente del Departamento de Género del Ministerio del Interior. Escucho después al Ministro del Interior, escucho después autoridades que están dedicadas a esto, escucho organizaciones no gubernamentales y después veo lo que se le brinda a la víctima en el momento de mayor fragilidad después de la denuncia, realmente a mí no me cierra, ¿no? O sea, hay algo que está díscolo ahí, que no termina de enfocarse como debe ser y brindar todos los elementos que necesitamos para dar un servicio de calidad. Y después viene el otro tema, que son condiciones de trabajo. En esto, ayer llevaron a sumarios administrativos a casi 22 policías. ¿Por? No quiero ahorrarle a la seccional, creo que fue la seccional 16. Porque el año pasado, cuando cumplían estas custodias, llovía torrencialmente. Un día sí y el otro también. Día y noche, ¿no? Esto se cumple 24 horas. En ese marco, hace años que la policía no entrega pilotos, ¿no? O sea, equipos de lluvia. Se le solicitó por parte de un grupo de policías que, bueno, necesitaban ese implemento, pero elemental para pasar invierno y bajo agua haciendo una custodia, porque en el lugar donde la estaban cumpliendo no habían facilidades de un porche, nada. Bueno, lo llevaron, ahora están en sumario, lo van a sumariar a los 22. ¿Pero por qué? Por pedir el piloto. ¿Por pedirlo? Sí, porque se interpreta que uno se niega a cumplir la orden. No, se están pidiendo... O dijeron, voy con piloto o no voy. No, no. Fueron igual. Pero sí, a ver... Toda la regulación policial dice que el que brinda los implementos... Ningún policía puede comprarse un piloto particular y llevárselo al servicio, porque lo sanciona. El que tiene que brindarlos es el Ministerio. ¿Y si te roban el chaleco y el arma, como pasó ayer en la tarde al policía, te sancionan también? Bueno, en ese caso generalmente son atenuantes, ¿no? Pero tiene una consecuencia, muchas veces tiene una consecuencia. No entiendo muchas cosas. ¿Me permitís una ida a tribuna, Graciano? José Luis quería hablar. Sí, lo primero es decir que hace pocos días se anunciaba de que esto se está implementando y en realidad está a prueba una nueva aplicación, que es un... Mientras se decía que no habían tobilleras, ¿no? Que en realidad, bueno, voy al tema de las tobilleras, en realidad que es un término intermedio, digamos, entre el uso de la tobillera y la vigilancia personal, digamos, o personalizada. Y aparentemente va a funcionar de alguna manera dentro de otro aspecto. Es una aplicación en un celular que no requiere conexión, gratuita y todo lo demás, y aparentemente está dando resultados. Y creo que tiene que ver un poco con lo que tú decías recién, de georreferenciar también a la policía que está cerca y todo lo demás, y quizás hasta es menos invasiva para la víctima e incluso para quien va a hostigar posiblemente. Yo creo que de todas maneras hay un aspecto que nos estamos olvidando acá, y es que las tobilleras se colocan previa resolución judicial.
Y que por lo tanto, si es pasible de una resolución judicial, supone justamente que se implementa en un Estado de Derecho y que obviamente es como un fin último intermedio para una medida cautelar ante la eventualidad de que se ataque el bien vida. Entonces, digamos, no tiene que ver mucho a veces con que tengas 400 y se usan 388 como ahora, que tengas 1000 o que tengas 200, porque en realidad lo que tiene que ver ahí es un procedimiento judicial que tiene que contemplar los derechos de la víctima y los derechos, digamos, de el posible infractor en este caso. Obviamente que lo que se trata de prevenir es el homicidio, ¿no? Y el homicidio es un delito instantáneo, es como tú decís, después que pasó, te puede pasar antes de la tobillera, después de la tobillera, y difícilmente, como también decías tú, el 100% de eficacia está demostrando de que cuando está la tobillera nadie se acerca. Es que lo que está sucediendo es precisamente que la justicia dictamina el uso de la tobillera y no hay. O sea que precisamente lo que está pasando es que no se está cumpliendo. Bueno, yo lo que tengo entendido es que de 400 se usan 388 y bueno... Porque se necesita mantenimiento, porque se rompen, prácticamente se están... Bueno, lo que estoy diciendo es que en un Estado de Derecho no estaría bueno que todo el mundo anduviese con pulsera, con tobillera. Pero es otro tema. Por eso, es el enfoque que quería poner, sobre la mesa. La justicia determina. Porque no es un tema de cantidad y de plata, es un tema de derechos. No. Primero de derecho a la vida, ¿no? Claro. Graciano, señor Graciano. ¿Es un tema de qué? Ahí está. ¿Esto es un tema de qué? Porque yo, sinceramente, hoy es uno de los programas en los que no salgo de mi asombro de todas las cosas que estoy escuchando. Sinceramente. Desde la referencia constante que hace Alfredo a los $20, que me parece que, por más que a Barrios le parezca que no hay que monetizar el problema, pero cuando uno ve gastos y compras de cifras gigantescas en el Estado, comprar 100 tobilleras a $20 cada una no parece que fuera una cuestión que vaya a hacer tambalear las arcas presupuestales del Estado. Pero dejando de lado eso que ya de por sí es caricaturesco, Verónica señalaba o le adjudicaba, digamos, a una situación a un resabio cultural, creo que fueron tus palabras, sí, lo que está pasando. Parte de lo que está pasando. Bueno, yo en el terreno, porque obviamente es un terreno de especulación, de conjetura, o sea, cada uno piensa, bueno, yo pienso que es una cuestión cultural, yo pienso tal cosa, yo pienso tal otra. Bueno, realmente cuando estamos hablando de los servicios de seguridad que brinda el Estado, cuando estamos hablando de la función esencial que define la necesidad del Estado en la sociedad, el concepto ese de resabio cultural me parece que no es de recibo. Con todo respeto te lo digo. Pero digo, no es de recibo por lo siguiente, porque hay un mando político que se advierte, que si llega a advertir que en su estructura, en la estructura bajo su mando de 20.000 hombres y reparticiones, jefaturas, direcciones, etcétera, etcétera, hay situaciones que boicotean una política oficial. Porque en definitiva, lo que tú señalas como resabio cultural, en los hechos, si fuera cierto ese análisis, en los hechos eso está boicoteando una política de Estado. Entonces, ¿cómo puede ser que una política de Estado sea boicoteada porque un señor dice, che, esta señora siempre jorobando que el marido deja, no te preocupes, no pasa nada? No, o sea, no es admisible. Perdón, si eso fuera así, no es admisible. Esa descoordinación que yo señalaba, ese conflicto, ese divorcio entre distintos estamentos de la policía, no es admisible bajo ningún punto de vista. A ver, Graciano, te lo y no está es un diciendo tema político, es un tema social. Bien, o sea, ya todos hablaron. Necesitamos una reflexión final de nuestro invitado. Miguel. Bueno, no es fácil, pero nosotros creemos que hay solución para este tema, evidentemente. Lo primero son incrementar el nivel de tobilleras, que ha demostrado éxito en la medida y el tiempo que la justicia dispone de la tobillera. En relación a lo que se mencionó de los derechos, yo comparto lo que es la cuestión práctica, la cuestión cómo se visualiza desde el punto de vista de que sí tiene derecho a no estar con una tobillera, pero es la justicia que lo impone, ¿no? Claro. O sea, si tenemos que tener, voy a poner un ejemplo y es solo a título de ejemplo, 2.500 personas con tobilleras, para no tenerlas recluidas, prefiero tener 2.500 tobilleras. Claro. Eso me parece que también es una cuestión mucho más digna en materia de derecho que tenerla recluida. Pero bueno, solo depende, un ejemplo. Claro, de qué punto respecto de vista de las acciones que hemos tomado este tema, porque además, como lo hablamos más temprano, no es un tema que se despertó en estos días. Inicialmente, el año pasado, se lo planteamos al subdirector de la Policía Nacional, después hicimos un planteo formal al Ministerio del Interior, entre otros temas, este también estaba. Y lo último que hicimos fue enviar un oficio al fiscal de corte, porque todos saben que las medidas también se implementan a pedido de fiscalía, narrándole cuál era la situación contextual en la que se estaban cumpliendo estos servicios
y donde además, obviamente que el riesgo es inminente. El hecho de que esto haya pasado con un compañero y el resultado sea el que ya todo se conoce, muestra la vulnerabilidad que se tiene cuando se presta este servicio en estas condiciones. Exacto. Y nosotros lo visualizamos de esa forma y la delincuencia lo visualiza con mucho más claridad que nosotros. ¿Hay una reunión fijada? ¿La pidieron? ¿Volvieron a poner el tema sobre la mesa? ¿O simplemente se aprovechan los medios de comunicación para, bueno, que se sepa, que se escuche, que llegue a oídos de autoridades? Ese es un gran debate. Los policías que nosotros representamos se dividen a veces en sectores. Muchos dicen que no hay que mediatizar el tema, pero nosotros creemos que cualquier cuestión que sea reivindicativa y que tenga un reflejo en el servicio y la calidad de que nosotros estamos trabajando, tiene que ser de dominio de la opinión pública para que se conozca y para que las autoridades, obviamente, jerárquicas y políticas del Ministerio, también tomen nota, porque si nosotros lo hacemos llegar como un planteo sindical, muchas veces nos da la impresión de que se subestima eso por ser sindical. Claro, exacto. Pero el efecto inmediato es la búsqueda de la mejora del servicio. Bien. Miguel Barrio, secretario de Asuntos Legales de SUPU, muchísimas gracias por habernos acompañado en